A lo largo de la historia, las grandes gestas suelen contarse a través de las hazañas de los hombres. Los libros nos hablan del rey conquistador, de Jaime I de Aragón o del monarca sabio, Alfonso X de Castilla. Pero, ¿qué pasa con las mujeres que también movieron los hilos del poder? Hoy vamos a descubrir la vida de Violante de Aragón, una reina consorte que la historia ha relegado a un segundo plano. Mientras su padre era celebrado como el gran conquistador del Levante y su esposo como el sabio legislador y poeta, Violante tejía alianzas, resolvía conflictos y protegía el linaje real con una tenacidad que pocas veces se le reconoce. Violante fue una pieza clave en la política medieval, mediadora entre reinos, protectora del futuro de sus hijos y nietos, madre estratega y voz firme en un tiempo en el que las mujeres eran silenciadas. En su vida se cruzaron los destinos de Castilla y Aragón, y su papel, aunque ninguneado por las crónicas, fue determinante para sostener la estabilidad del reino. Esta es la historia de una mujer olvidada por los libros, pero que, si no hubiera existido, la historia de España no sería la misma. Cuando Violante de Aragón vino al mundo, la península ibérica estaba inmersa en uno de los periodos más convulsos de su historia. Era la época de la Reconquista, ese largo y complejo proceso por el que los reinos cristianos avanzaban hacia el sur, reclamando territorios que durante siglos habían estado bajo dominio musulmán. La corona de Aragón estaba gobernada por Jaime I el Conquistador y comprendía los territorios de Aragón, Cataluña y, progresivamente, Valencia y Mallorca. Su expansión se orientaba principalmente hacia el este y el Mediterráneo. Castilla y León estaban bajo el mando de Fernando III, quien había logrado unir ambos reinos. Su expansión se dirigía hacia el sur, contra los reinos musulmanes, con conquistas como la de Córdoba en 1236 y Sevilla en 1248. Aunque compartían la meta común de avanzar la Reconquista, Aragón y Castilla y León también eran rivales. Competían por la hegemonía peninsular, por el control de rutas comerciales y por zonas fronterizas. La relación oscilaba entre tensiones, alianzas matrimoniales y conflictos armados. Por ejemplo, Jaime I y Fernando III firmaron tratados de paz para evitar enfrentamientos directos, como el Tratado de Almizra, 1244, que delimitaba sus zonas de expansión. Las alianzas matrimoniales eran clave para sellar acuerdos. La boda de Violante de Aragón con Alfonso X de Castilla, futuro rey de Castilla y León e hijo de Fernando III, buscaba consolidar la paz y reforzar los lazos entre ambas coronas. Violante de Aragón nació en 1236 en el corazón de la corona de Aragón, en un momento en que su padre, Jaime I el Conquistador, expandía su reino con conquistas que marcarían la historia. El monarca era conocido por su ambición y su habilidad como estratega. Era un rey poderoso que gobernaba sobre Aragón, Cataluña y pronto Valencia, que conquistó en 1238. Su madre, Violante de Hungría, era hija del rey Andrés II de Hungría, lo que le daba a Violante un linaje noble y conexiones con Europa central. Violante no fue hija única. Tuvo varios hermanos, entre ellos Pedro, futuro Pedro el Grande, y otros que tendrían también un papel importante en la política aragonesa. Desde pequeña, Violante fue criada por amas y tutores cuidadosamente elegidos, responsables de su educación y su bienestar diario. Se le enseñaron las artes cortesanas, la lectura, la escritura, el latín, la música y, sobre todo, el papel que debía desempeñar como futura reina y esposa. Aprendió a bordar, a bailar, a comportarse en la corte y a entender la diplomacia. También fue instruida en valores religiosos, con monjas y clérigos que supervisaban su formación espiritual. En 1249, Violante de Aragón, hija del poderoso Jaime I el Conquistador, contrajo matrimonio con Alfonso, hijo del rey Fernando III de Castilla. Violante tenía apenas 12 años, mientras que Alfonso contaba con 27 años, lo que dejaba entrever no solo la juventud de la novia, sino las complejas implicaciones políticas de este enlace. Este matrimonio era mucho más que una unión amorosa. Fue una alianza cuidadosamente planeada por ambos reinos para sellar la paz entre la corona de Aragón y Castilla y León.
consolidando así el equilibrio de poder en la península ibérica. Las tensiones entre las coronas eran constantes y el enlace de Violante con el futuro rey de Castilla era visto como un gesto diplomático clave. Sin embargo, el matrimonio no estuvo exento de problemas. Violante, aún una adolescente, era demasiado joven para consumar la unión y sobre todo para concebir un heredero. Este retraso en el embarazo fue motivo de preocupación tanto en la corte castellana como en la aragonesa. En una época donde la fertilidad era vista como un deber de la esposa real, la juventud de Violante fue interpretada por muchos como un fracaso. El propio Alfonso, impaciente por asegurar su linaje, consideró seriamente repudiarla, una opción que habría desencadenado una crisis diplomática entre Castilla y Aragón. Alfonso mandó llamar a la princesa Cristina de Noruega para casarse con ella, pero la falta de un heredero no solo ponía en peligro la estabilidad interna de Castilla, sino también las relaciones internacionales. Violante llegó a recurrir a una adivina para atraer la fertilidad. Desesperada, se dejó aconsejar por una adivina. Esta le aseguró que, para aumentar su fertilidad, debía tomar baños en las aguas de Alicante, concretamente en la playa del Postiguet. Para una reina cristiana del siglo XIII, sumergirse en aguas saladas no era precisamente algo común, pero la desesperación hizo que Violante lo intentara. Se bañó en aquellas playas, buscando el milagro de la fertilidad. Afortunadamente, cuando llegó Cristina de Noruega a tierras castellanas, Violante ya estaba embarazada de su primera hija, Berenguela. Solo le hizo falta crecer y alcanzar la edad adecuada para lograr concebir. Dio a luz a 11 hijos, incluyendo a Fernando de la Cerda, el heredero al trono, aunque su destino fue igualmente trágico. La relación de Violante y Alfonso, marcada por tensiones iniciales, se fue consolidando con los años, aunque nunca estuvo exenta de conflictos y desconfianzas. Así fue el matrimonio de Violante de Aragón, una unión forzada por la política, marcada por la juventud y la presión, y que estuvo a punto de desmoronarse antes incluso de consolidarse. Una historia de alianzas, tensiones y supervivencia femenina en un mundo dominado por el poder. Su primogénito, Fernando de la Cerda, fue designado heredero al trono. Sin embargo, en 1275, Fernando murió repentinamente de unas fiebres, dejando 2 hijos pequeños, Alfonso y Fernando de la Cerda. Según las leyes establecidas en el Código de las 7 Partidas, redactadas por Alfonso X, la sucesión debía pasar a los hijos del heredero fallecido, pero el segundo hijo de Alfonso y Violante, Sancho, alegó que el reino necesitaba un líder adulto en tiempos de crisis y se proclamó sucesor, desatando un conflicto político y familiar. Alfonso llegó a reconocerlo como heredero en 1278 en las Cortes de Segovia. Violante no aceptó esta usurpación. Junto a su nuera, Blanca de Francia, y sus nietos, buscó refugio en la corona de Aragón bajo la protección de su hermano, el rey Pedro III, pero su hermano rechazó meterse en semejante empresa. No quería enfrentamientos con la corona de Castilla. La tensión entre Sancho y su padre se acrecentó en gran parte por Violante, que seguía presionando para reconocer a sus nietos herederos legítimos. La situación llegó hasta el punto que Sancho, en 1282, con el apoyo de gran parte de la nobleza, se rebeló contra su padre. Las Cortes suspenden de sus funciones a Alfonso X y proclaman a Sancho gobernador general. Alfonso llegó a desheredar a Sancho, pero eso no impidió que a su muerte en 1284 las Cortes de Toledo proclamaran a su hijo Sancho rey de Castilla y León, consolidando así su poder. Alfonso X fue enterrado en Sevilla. Violante regresó a Castilla. Se retiró de la corte de Castilla, marcada por las tensiones políticas entre su hijo Sancho IV y los partidarios de los infantes de la Cerda, que reclamaban el trono. Violante, aunque madre del nuevo rey, no tuvo un papel destacado en el gobierno, pues su relación con Sancho era complicada debido a los conflictos familiares previos. ¿Y qué hizo entonces? Se refugió en Aragón, su tierra natal. Allí encontró apoyo en su hermano, el rey Pedro III el Grande. Aunque se apartó del poder directo, Violante siguió tejiendo alianzas y promoviendo los derechos de sus nietos, especialmente los hijos de Sancho, que serían los futuros reyes de Castilla. Violante también se dedicó a la vida religiosa y de beneficencia. Pasó sus últimos años apoyando monasterios y obras piadosas, alejándose poco a poco del foco político que había dominado su vida durante décadas. En 1295 muere Sancho. Violante aprovecha para reclamar de nuevo el trono para sus nietos, los infantes de la Cerda, pero el trono pasaría a Fernando IV, hijo de Sancho y María de Molina.
Violante de Aragón pasó sus últimos años endeudada, tras haber dedicado su fortuna a apoyar la causa de sus nietos en la lucha por la sucesión del reino de Castilla. Aunque su hijo, Sancho el IV, le proporcionó alguna renta, estas ayudas no fueron suficientes para cubrir las enormes deudas acumuladas. Buscando paz y retiro, Violante fundó un convento en Roncesvalles, al que se retiró hacia el final de su vida. Allí pasó sus últimos días, lejos de las intrigas cortesanas. Falleció en el año 1301, pero el lugar exacto de su tumba sigue siendo un misterio. Su cuerpo nunca ha sido encontrado. Violante murió hacia el 1301, tras años de retirada de la política activa y con su vida envuelta en sombras. Falleció en Roncesvalles, Navarra. Recibió sepultura en la Real Colegiata de Santa María de Roncesvalles. Pero aquí está el misterio. No se sabe con certeza dónde están sus restos en la actualidad. A diferencia de su esposo, Alfonso X, cuyo sepulcro está bien identificado en la Catedral de Sevilla, el cuerpo de Violante nunca ha sido localizado. Los registros son vagos y su tumba nunca fue encontrada. Ahora bien, ¿qué dejó esta mujer para la historia? Mucho más de lo que se suele contar. Violante fue una figura clave en la política castellana. Enfrentó con firmeza las tensiones entre su hijo Sancho IV y los infantes de la Cerda, descendientes de su otro hijo, Fernando de la Cerda. Plantó cara a Alfonso X y llegó a alejarse de él protegiendo a sus nietos de las intrigas palaciegas. Fue una mediadora incansable. Buscó mantener el equilibrio entre Castilla, León y Aragón, aprovechando su doble herencia. Incluso medió entre su marido y su padre, quienes siempre estaban en disputas territoriales. También acabó con las rebeliones de los nobles que se sucedían en el reino contra su marido. Además, impulsó obras culturales y religiosas. Apoyó monasterios y mecenazgos en Castilla y León, aunque muchas de estas contribuciones quedaron eclipsadas por el protagonismo de su esposo. Fue mecenas de la cultura, protectora de instituciones religiosas y fundadora del convento de San Pablo en Valladolid, ligado a la orden húngara que trajo su madre. Nos contaron que en la Edad Media las mujeres solo tejían, rezaban y esperaban. Pero Violante de Aragón tomó partido en uno de los momentos más complicados de la historia. Como tantas otras, luchaba por la estabilidad del reino y la perpetuidad de su linaje. No llevó armadura, pero libró guerras dinásticas. No firmó leyes, pero su firma estaba en cada decisión que protegía el linaje real. La historia la llamó consorte, madre, viuda, pero nunca reina con poder. Y sin embargo, gobernó con silencio y firmeza, con cartas y pactos, con exilios y regresos. Como muchas mujeres medievales, fue borrada y minimizada tras la sombra de Alfonso X el Sabio. Violante fue una reina sin trono, pero con un reino en las manos. Y hoy, al contar su historia, rescatamos también la de tantas otras que sostuvieron reinos sin que nadie escribiera sus nombres. Si te apasiona la historia oculta detrás de estas grandes mujeres, suscríbete y descubre más secretos del pasado que cambiaron el mundo.